Lo que ven ahora en sus pantallas no son imágenes de un documental sobre la caída de los grandes imperios del pasado, ni el guión de una simulación informática en las entrañas de los centros de análisis de Langley. Esta es la realidad que nos ha amanecido esta mañana y que ha dividido irrevocablemente la historia de Oriente Medio, y posiblemente del mundo entero, en un antes y un después. Durante las últimas décadas nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo donde la República Islámica de Irán era una constante, una fortaleza inquebrantable de teocracia chiita, gobernada por la mano firme de un solo hombre. Pero hoy, esa realidad se ha derrumbado. Estados Unidos ha confirmado oficialmente una noticia que hasta ayer parecía impensable. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, está muerto. Esta noticia no llegó en el silencio de los despachos diplomáticos, sino bajo el acompañamiento de explosiones que ahora mismo sacuden la región desde Bahrein hasta Tel Aviv. Nos enfrentamos a lo que en estrategia militar se denomina decapitación, el descabezamiento del sistema. Y esto ocurre en el momento más crítico, cuando el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Unidos os ha pasado de la fase de guerras proxy a la fase de un choque frontal y directo. Entendamos qué pasó exactamente esta mañana. Lo que comenzó como un ataque aéreo masivo de las fuerzas israelíes y estadounidenses contra objetivos estratégicos en lo más profundo del territorio iraní, se transformó en cuestión de horas en algo a una escala mucho mayor. No se trata simplemente de un castigo o un ataque a la infraestructura, es el colapso sistémico de todo el aparato estatal de Teherán. Irán ha respondido, y ha respondido tal como lo prometió durante décadas, con ráfagas de cientos de misiles balísticos y enjambres de drones kamikaze que en este momento atraviesan el cielo sobre el Golfo Pérsico. Pero, ¿por qué la confirmación de la muerte de Jamenei por parte de Washington es una bomba nuclear en el espacio informativo? Para entender esto, debemos comprender la estructura del poder iraní. Ali Jamenei no era simplemente un presidente o un dictador. Según la constitución de Irán, él es el Rahbar, el árbitro supremo, el representante del imán oculto en la tierra, el hombre cuya palabra es definitiva en todas las cuestiones de guerra, paz y fe. Él era el pegamento que mantenía unidos al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, al ejército regular y al clero conservador. La desaparición de Jamenei en un momento en que el país está bajo un bombardeo masivo no es un simple cambio de gobierno, es el colapso de toda la vertical de mando. Mientras discutimos el vacío político en Teherán, la situación operativa en la región cambia cada segundo. Miren el mapa, el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de los Estados Unidos, UU en Bahrein, ha sido atacado con misiles. No es un objetivo simbólico, la Quinta Flota es el puño de acero de Estados Unidos en el Golfo, el centro de mando y control de todas las operaciones navales en el Golfo Pérsico, el Mar Arábigo y el Mar Rojo. El ataque a esta instalación es un intento de Irán de cegar la maquinaria militar estadounidense en el momento más crucial. En Qatar, en la base de Al-Udeid, también se ha declarado la alerta y se reportan intercepciones de objetivos balísticos. En Abu Dhabi suenan explosiones, y el humo sobre los rascacielos de los Emiratos es el humo sobre las ruinas del antiguo sistema de seguridad regional. El espacio aéreo sobre la región está cerrado. Miles de vuelos civiles han sido cancelados o desviados. Pero lo más terrible está ocurriendo en la propia Teherán. Allí, en medio de los continuos ataques, se ha impuesto un apagón informativo total. Internet está desconectado, las comunicaciones telefónicas sufren interrupciones. Esta es una estrategia deliberada de niebla de guerra, empleada por ambos bandos. En tales condiciones, la verificación de la información se convierte en una tarea más allá de lo posible, lo que nos obliga a actuar con una extrema precaución epistemológica. Debemos entender, en un escenario donde el sistema ha sido decapitado, cada facción dentro de Irán, desde los radicales en el CGRI hasta los pragmáticos en el gobierno, intentará imponer su agenda. ¿Qué significa la muerte de Jamenei para el ciudadano común de Teherán, que hoy no se despertó con el sonido de su alarma, sino por la vibración de la tierra bajo sus pies? Significa la incertidumbre absoluta. ¿Quién dará la orden de lanzar la próxima oleada de misiles? ¿Quién pisará el freno si surge la oportunidad de negociar? En un sistema donde todo el poder estaba concentrado en unas solas manos, la ausencia de esas manos convierte a una poderosa maquinaria de guerra en un proyectil descontrolado. El mundo se ha paralizado a la espera de una declaración oficial desde la propia Teherán, pero el silencio de la capital iraní habla más fuerte que cualquier palabra. Si Jamenei está muerto, entonces el Irán que conocimos durante los últimos 35 años dejó de existir hoy a las 4:30 de la mañana GMT. Y esto no es el principio del fin, es el fin del principio del gran caos. Gran Bretaña ya ha ordenado a sus ciudadanos en 4 países del Golfo que busquen refugio. No es solo una medida de precaución, es el reconocimiento de que la guerra regional ya está en marcha y no será quirúrgica. Arabia Saudita, que siempre ha sido el principal rival de Irán, emite ahora declaraciones llenas de alarma.
Riad comprende que el caos en un Irán nuclear, o casi nuclear, abandonado sin su líder, es una amenaza directa a la existencia de todas las monarquías de la región. En este primer bloque debemos dejar claro lo principal. La muerte de Jamenei, confirmada por Estados Unidos, es el gatillo para procesos que serán imposibles de detener. No estamos presenciando simplemente una operación militar, sino el colapso de toda una cosmovisión. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que siempre juró lealtad personalmente al líder, ahora se encuentra en una situación en la que debe tomar el poder en sus propias manos mediante un golpe militar, o bien ver cómo la República Islámica se desmorona en pedazos bajo los golpes desde el exterior y la ida desde el interior. Pero la guerra no son solo mapas y apellidos de líderes. Entre el estruendo de los misiles ha llegado una noticia que no se puede ignorar. En la ciudad de Minad, en el sur de Irán, un proyectil israelí impactó en una escuela primaria. 5 niñas murieron. Este es el costo de la estrategia del que a los políticos no les gusta hablar. 5 vidas truncadas en la mañana en que el mundo decidía quién gobernaría en Teherán. Esta es una tragedia que se convertirá en combustible para un nuevo odio, independientemente de quién gane en esta guerra. Estamos en el epicentro de la tormenta. En Teherán, apagón. En Washington, consultas febriles. En Bahrein, incendios en la base de la flota. Y en las almas de millones de personas, el miedo primitivo a lo que sucederá mañana. Porque puede que el mañana no llegue para el antiguo orden mundial. Esto no son solo noticias, es un requiem por la vieja geopolítica. Y en los siguientes bloques analizaremos quién está exactamente detrás de la muerte del líder, cómo el CGR prepara su respuesta de último recurso, y por qué el estrecho de Hormuz podría convertirse en las próximas horas en el lugar más caro del planeta. Pero por ahora, graben este momento en su memoria. Estamos asistiendo a la caída de un régimen que parecía eterno, y las consecuencias de esta caída llegarán a cada hogar, a cada billetera y a cada corazón. Irán sin Jamenei es un salto al abismo, y acabamos de impulsarnos desde el borde. Cuando desde Washington llega la confirmación de la muerte de un hombre de la magnitud del ayatolá Ali Jamenei, el mundo no solo se estremece, entra en una zona de turbulencia absoluta donde las viejas leyes de la física del poder ya no aplican. Para que comprendan plenamente la gravedad del momento actual, debemos alejarnos de los escombros humeantes en la base de la Quinta Flota y asomarnos al Sancta Sanctorum del Estado iraní. En la ciencia política existe el término fragilidad institucional, pero lo que estamos viendo en Teherán ahora mismo no es simple fragilidad, es la evaporación instantánea del pilar central que ha sostenido toda la estructura de la República Islámica durante los últimos 35 años. Jamenei no era solo un político, era el árbitro supremo, un faro espiritual y el único hombre con derecho a la última palabra en el sistema de Velayat-e-Faqih. Sin él, Irán no es solo un país en estado de guerra, es una máquina militar superpoderosa a la que de repente se le ha extirpado el panel de control en medio de un viraje cerrado. Disequemos este vacío de poder. Según la Constitución de Irán, en caso de muerte o incapacidad del líder supremo, sus funciones pasan temporalmente a un consejo compuesto por el presidente, el jefe del Poder Judicial y uno de los alfaquíes del Consejo de Guardianes. Pero miren el contexto. El presidente Masoud Pezeshkian, aunque se le ha declarado vivo, se encuentra en el epicentro de una incursión militar y un apagón informativo sin precedentes. En condiciones donde Internet en la capital está cortado y las comunicaciones están paralizadas, los procedimientos constitucionales formales se convierten en papel mojado. En tales momentos, el verdadero poder siempre fluye hacia quienes tienen las armas en sus manos. Y aquí es donde entra en escena el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI. El CGRI no es solo un ejército. Es una corporación transnacional, una orden ideológica y una fuerza de élite, todo en uno. Durante décadas han jurado lealtad personalmente a Jamenei, pasando por alto las estructuras del Estado. Ahora que su símbolo viviente ha desaparecido, dentro de la Guardia comienza lo que los analistas llaman la noche de los cuchillos largos. Existen diferentes facciones dentro del CGRI, desde los pragmáticos que quieren salvar sus activos económicos y evitar la destrucción total del país por un ataque nuclear de Estados Unidos, hasta el ala apocalíptica, que cree que ahora es el momento de la batalla final con el Gran Satán. ¿Quién de ellos controla ahora los paneles de control de los misiles balísticos Kaibar y Fatah? ¿Quién dio la orden para la segunda oleada de ataques sobre Bahrein y Qatar? La respuesta a esta pregunta determina hoy si la humanidad sobrevivirá las próximas 48 horas. La situación se agrava porque Jamenei nunca nombró a un sucesor oficial. Su hijo, Mojtaba Jamenei, considerado durante mucho tiempo el favorito en la sombra, tiene una enorme influencia en los aparatos de seguridad, pero carece de la autoridad religiosa que le permitiría ocupar sin obstáculos el trono del Rabar. En tiempos de guerra, cualquier intento de Mojtaba de tomar el poder podría provocar un cisma interno.
Imagínenlo, bombas estadounidenses caen sobre ciudades iraníes, mientras que en los búnkeres de Teherán, los generales del CGRI y el alto clero se enfrascan en una lucha por el legado del ayatolá. Este es el escenario de una tormenta perfecta. Un Irán decapitado se vuelve decenas de veces más peligroso que un Irán bajo el mandato de Jamenei. ¿Por qué? Porque Jamenei, a pesar de toda su dureza, era un maestro de la paciencia estratégica. Sabía dónde trazar la línea en la que comenzaba la autodestrucción del régimen. Los nuevos líderes, nacidos en las llamas de esta mañana, pueden no ver esa línea. Y ahora trasladémonos a Washington. ¿Es la confirmación de la muerte de Jamenei un triunfo de la inteligencia estadounidense o un trágico accidente por el que habrá que pagar un precio exorbitante? En la sala de situación de la Casa Blanca ahora mismo hay un recuento febril de riesgos. Si Estados Unidos realmente tuvo que ver en la eliminación del líder, acaban de cometer lo que en la jerga de inteligencia se llama una decapitación estratégica. Pero la historia nos enseña que eliminar a un dictador en medio de una guerra rara vez conduce a una rápida capitulación. Más a menudo lleva a una respuesta fanática e incontrolable de todas las unidades leales que ya no están atadas por órdenes del alto mando. En el Pentágono lo entienden perfectamente. Ahora mismo en Irán, cientos de tripulaciones de misiles podrían estar operando bajo el protocolo de la mano muerta, lanzando proyectiles simplemente porque se ha cortado la comunicación con el cuartel general y su líder está muerto. Miren la reacción del eje de la resistencia. Hezbollah en el Líbano, las milicias chiitas en Irak, los hutíes en Yemen, todos han perdido a su padre ideológico. Para ellos, Jamenei era la fuente de legitimidad y financiamiento. Sin esa correa, estos grupos podrían iniciar su propia guerra. Hezbollah posee un arsenal de 150.000 misiles apuntados a Haifa y Tel Aviv. Si Nasrallah decide que la muerte de Jamenei es la señal del fin de los tiempos, todo el norte de Israel se convertirá en una zona de fuego continuo. Este es el efecto dominó en su manifestación más aterradora. El conflicto, que por la mañana parecía un ataque quirúrgico contra las defensas antiaéreas de Irán, para el mediodía se ha transformado en un incendio global donde el frente está en todas partes. Volvamos al apagón en Teherán. No es solo un problema técnico. En el mundo moderno, la falta de información es una poderosísima arma psicológica. Millones de personas en Teherán se encuentran ahora en un estado de terror primitivo. Escuchan explosiones, ven destellos en el cielo, pero no saben si todavía tienen un gobierno. Las redes sociales están silenciadas, la televisión estatal transmite cánticos religiosos. En este vacío nacen los rumores de desembarcos, ataques nucleares, traiciones dentro del CGRI. Esta psicosis masiva es el caldo de cultivo ideal para una guerra civil. Podríamos ver cómo el pueblo iraní, agotado por años de dictadura y sanciones, intenta aprovechar el momento para sacudirse las cadenas del régimen. Pero el problema es que una revolución en el momento de una invasión extranjera es la receta para un escenario libio o sirio, multiplicado por la escala iraní y la presencia de tecnología de misiles. Para entender toda la complejidad del momento, debemos mencionar también la postura de Arabia Saudita. Riad siempre soñó con la caída de Jamenei, pero no a este precio. Los saudíes comprenden que si Irán se hunde en el caos de una guerra civil, millones de refugiados, lanzamientos incontrolados de misiles y grupos fanáticos se convertirán en una amenaza para todo el Nejd y el Hiyaz. La condena que hoy ha hecho Arabia Saudita a los ataques iraníes es un grito de miedo ante la incertidumbre. Temen que la solución a la cuestión iraní por parte de Estados Unidos provoque el colapso de todo el orden regional que intentaban construir. Los datos operativos siguen llegando. Vemos que el ataque a la quinta flota en Bahrein fue solo el preludio. Los drones y misiles iraníes, lanzados después de la noticia de la muerte de Jamenei, demuestran que la inercia del mecanismo militar del CGRI es enorme. Actúan según planes de represalia preaprobados que no requieren confirmación del líder. Es el automatismo de la muerte. Cuando el sistema está programado para contraatacar en caso de la muerte de su liderazgo, detener este proceso es prácticamente imposible. Estamos en una fase en la que la maquinaria lucha contra la maquinaria, mientras los hombres en los despachos solo observan cómo sus predicciones se convierten en polvo. No en vano Gran Bretaña ordenó a sus ciudadanos que se refugiaran. Londres, que posee una de las mejores redes de inteligencia de la región, ve claramente indicios de que la segunda oleada de la respuesta iraní no estará dirigida contra bases militares, sino contra la infraestructura vital, el agua, la electricidad, las comunicaciones en los países del Golfo. Todo está ahora en el punto de mira. Irán sin Jamenei pierde los restos de la precaución política. Si mañana no hay República Islámica, entonces, desde el punto de vista de los radicales del CGRI, tampoco debería haber un Dubái próspero o un Kuwait estable. Es la lógica de Sansón en el templo, derrumbar las bóvedas sobre las cabezas de los enemigos, incluso si tú mismo mueres bajo los escombros.
Al mismo tiempo, en Israel, un edificio de 9 pisos alcanzado por los escombros se convierte en el símbolo de que incluso la mejor defensa antiaérea del mundo es impotente ante el caos. No es una guerra de sistemas, es una guerra de volúmenes. Cuando cientos de vectores vuelan desde Irán, las matemáticas de la probabilidad nos dicen que la tragedia es inevitable. Y cada una de esas tragedias, ya sea en Israel o en el Minab iraní, arroja leña al fuego que ya no puede apagarse con la diplomacia. La muerte de 5 niñas en una escuela primaria en el sur de Irán será ahora utilizada por la propaganda del CGRI como justificación para cualquier acción, por brutal que sea. El régimen decapitado necesita mártires para cerrar filas en torno a nuevos líderes aún más fanáticos. Debemos ser conscientes de esto. La confirmación por parte de Estados Unidos, de la muerte de Jamenei no es el final de la historia. Es solo el prólogo de la etapa más sangrienta. Entramos en un periodo de gran interregno en un país con un inmenso potencial militar. La historia conoce pocos ejemplos en los que tales periodos hayan transcurrido pacíficamente. Por lo general, van acompañados de un gran derramamiento de sangre y del rediseño de las fronteras. En el siguiente bloque, analizaremos cómo este colapso político en Teherán repercutirá instantáneamente en la seguridad energética global. Hablaremos de cómo el estrecho de Hormuz se convierte en una zona de muerte y por qué un precio del petróleo a $200 el barril es solo el pronóstico más optimista para mañana por la mañana. Analizaremos cómo el mundo pagará por la liberación de Irán de su líder supremo. Escuchen con la atención, porque lo que está ocurriendo ahora no son noticias, es el estruendo del derrumbe del viejo mundo. Y en este derrumbe no hay lugares seguros. Seguimos rastreando cada señal de Teherán, cada movimiento de los grupos de portaaviones estadounidenses y cada destello en el cielo sobre Dubái. Quédense con nosotros, porque la niebla de guerra se está volviendo tangible, y solo el análisis frío nos ayudará a comprender si este conflicto tiene un fondo o si acabamos de comenzar a caer en un abismo infinito. Si hasta este momento creían que la muerte de Ali Jamenei y las ráfagas de misiles sobre las bases en Bahrein son solo otro episodio de una sangrienta serie de Oriente Medio que se puede ver a una distancia segura a través de la pantalla del teléfono inteligente, entonces prepárense para el despertar más duro de sus vidas. La guerra en el siglo XXI no es solo el silbido de los misiles y el estruendo de las explosiones en desiertos lejanos. Son los hilos invisibles que conectan el bienestar de su familia, el precio del pan en su tienda y la estabilidad de su moneda nacional con lo que sucede en un pedazo de agua de minuto, geográficamente poco llamativo, llamado el Estrecho de Hormuz. En este mismo instante, mientras Teherán está sumida en un apagón informativo y la quinta flota de Estados Unidos intenta recomponer los fragmentos de su sistema de mando, Irán está activando su arma nuclear económica. Y esta arma es capaz de poner de rodillas a la civilización global mucho más rápido que cualquier misil balístico. Echemos un vistazo al mapa con el frío cinismo de un experto en logística. El estrecho de Hormuz es la arteria carótida de la economía mundial. A través de este estrecho cuello de botella, cuyo canal de navegación tiene solo unos pocos kilómetros de ancho, pasa diariamente hasta el 20% del suministro mundial de petróleo y cerca de un tercio de todo el gas natural licuado consumido por el planeta. No son solo números en los informes de la OPEP, es la sangre de la industria mundial. Y hoy, en medio de los informes sobre la muerte del líder supremo, esta arteria comenzó a pulsar con un ritmo de agonía. Las fuerzas navales del CGR y de Irán, operando bajo protocolos desarrollados durante décadas específicamente para el caso de una guerra final, han comenzado el despliegue de campos minados y a patrullar el estrecho con la orden de hundir cualquier petrolero que intente abandonar el Golfo. ¿Por qué ocurre esto precisamente ahora? En el bloque anterior hablamos de la lógica de Sansón, la disposición a derrumbar las bóvedas del templo sobre las cabezas de los enemigos, incluso si uno mismo queda bajo los escombros. El régimen decapitado en Teherán ya no está atado por compromisos para mantener ni la más mínima apariencia de estabilidad internacional. Para el ala radical de la Guardia Revolucionaria, que ahora de facto ha tomado el control del país, el estrecho de Hormuz es la última y más poderosa palanca de presión sobre Occidente. Su lógica es mortalmente simple. Si Irán debe caer, entonces el mundo caerá con nosotros. El cierre del estrecho significa una escasez instantánea de millones de barriles de petróleo diarios. Esto no es solo un aumento de precios, es la paralización física de fábricas, el colapso del transporte y motines sociales en países que hasta ayer se consideraban oasis de tranquilidad. Analicemos la reacción de los mercados. En el segundo en que llegó de Washington la confirmación de la muerte de Jamenei, el precio del barril de petróleo crudo Brent dio un salto que los analistas de Goldman Sachs ya llaman un despegue vertical. Estamos hablando de un aumento de 20, 30 y en perspectiva hasta de $100 en cuestión de días.
Si el estrecho de Hormuz permanece bloqueado durante una semana, un precio de 200 o incluso $250 por barril se convertirá en realidad. Lo sentirán en la gasolinera más cercana en Madrid, Berlín, Ciudad de México o Nueva York mañana mismo. Pero esto es solo la punta del iceberg. El costo de la logística se disparará a los cielos, las cadenas de suministro que apenas comenzaban a recuperarse tras la pandemia se romperán definitivamente. Es una espiral inflacionaria que no se puede detener subiendo las tasas de interés. Es un caos económico que destruirá los índices de aprobación política de cualquier líder en Occidente más rápido que cualquier derrota militar. Y aquí debemos abordar el papel del gigante silencioso, China. Beijing es el mayor importador de petróleo iraní. Para China, la estabilidad en el Golfo Pérsico es una cuestión de seguridad nacional número 1. La muerte de Jamenei y la consiguiente desestabilización de la región colocan a Beijing ante una elección imposible. Por un lado, China no puede permitir el colapso de su principal socio energético. Por otro, no quiere un enfrentamiento directo con Estados Unidos. En este mismo instante, hay reuniones de emergencia del Politburó en Beijing. La posición china podría convertirse en el factor que, o bien extinga este incendio, o lo transforme en una tercera guerra mundial. Si Beijing decide que las acciones de Estados Unidos para decapitar a Irán causan un daño inaceptable a los intereses chinos, podríamos ver alianzas geopolíticas en las que antes nos aterraba siquiera pensar. Pero volvamos a Irán. ¿Por qué el bloqueo del estrecho es tan efectivo precisamente en manos del CGRI? Porque no necesitan portaaviones para detener el comercio mundial. Tienen miles de lanchas rápidas cargadas de explosivos, un enorme arsenal de misiles antibuque NOR y Qader, estacionados en túneles fortificados a lo largo de la costa, y lo que es más importante, miles de minas de fondo que son extremadamente difíciles de detectar y neutralizar. La quinta flota de Estados Unidos, que ahora misma está bajo ataque en Bahrein, físicamente no puede garantizar la seguridad de cada petrolero en estas aguas estrechas. Basta con volar un gran buque petrolero para que las aseguradoras cancelen instantáneamente todas las pólizas para los barcos que ingresen al Golfo. Este es un bloqueo financiero que funciona de manera más eficiente que cualquier cañón. El estrecho se cerrará solo, porque nadie querrá arriesgar un barco de cientos de millones de dólares. Tampoco olviden a Qatar. Este minúsculo país es el mayor exportador de gas natural licuado. Si los buques metaneros con GNL dejan de salir de los puertos cataríes debido a la amenaza iraní, el mercado energético europeo, que ya se encuentra en un frágil estado de equilibrio tras la ruptura de lazos con Rusia, simplemente se hundirá. Estamos hablando de apagones programados, la paralización de la industria química y hogares fríos el próximo invierno. Irán está utilizando su geografía como un arma de destrucción masiva, y esta noche la ha usado a su máxima potencia. La psicología del mercado es un capítulo aparte en esta tragedia. En condiciones de vacío informativo, cuando desde Teherán solo llegan rumores y Washington mantiene un tenso silencio sobre sus planes futuros, el pánico se convierte en el único motor de la economía. Los inversores huyen hacia refugios seguros, el oro rompe récords históricos y las acciones de aerolíneas y gigantes logísticos caen al abismo. Esto es el impacto y pavor económico. Irán sin su líder supremo se ha convertido en un jugador impredecible que juega con las reglas de todo o nada, y ese jugador acaba de poner en juego todo el bienestar mundial. Merece especial atención la postura de Ucrania en este contexto. Como mencionamos antes, Kiev apoyó con inusitada dureza la caída del régimen en Teherán, pero ¿es consciente el liderazgo ucraniano de las consecuencias? El aumento de los precios de la energía en todo el mundo conducirá inevitablemente a la fatiga de las sociedades occidentales por cualquier conflicto externo. Si la gasolina en Estados Unidos llega a costar $10 el galón, será muy difícil explicarle al votante estadounidense por qué miles de millones de dólares deben destinarse a ayudar a otros países mientras su propia vida se convierte en una lucha por la supervivencia. La estrategia iraní de bloquear el estrecho es también un golpe a la unidad de la coalición occidental. Es un intento de obligar al mundo a elegir entre el apoyo a la democracia y su propio refrigerador. Y la historia muestra que, en tal combate, el refrigerador gana con una frecuencia alarmante. En Bahrein, donde los incendios en la base de la Armada de Estados Unidos, continúan iluminando el cielo nocturno, los marineros estadounidenses no ven ante sí simplemente a un enemigo, sino a un sistema que ha decidido cometer un suicidio colectivo, llevándose consigo a tantos adversarios como sea posible. Esta es la esencia del momento actual. La muerte de Ali Jamenei no trajo paz ni facilitó la tarea de Washington. Al contrario, eliminó a la única persona capaz de llevar a cabo una negociación racional. La nueva dirección colectiva del CGRI, formada por generales de combate, no sabe negociar, solo sabe hacer la guerra y destruir. Y su primer objetivo es el sistema financiero mundial, que se sostiene sobre el petróleo del Golfo. Debemos entender,
Lo que está sucediendo hoy en el estrecho de Hormuz no es una dificultad temporal, es el comienzo de un periodo de caos a largo plazo. Incluso si la quinta flota de Estados Unidos despejara mañana mágicamente el estrecho de Minas, la confianza en la región como proveedor estable se ha visto socavada durante décadas. El mapa de los flujos de energía mundiales se está reescribiendo ahora mismo con sangre y petróleo. Los países se verán obligados a pasar a una economía de guerra, introducir el racionamiento del consumo y buscar alternativas en un escenario de severa escasez de recursos. Y en este contexto, la tragedia en la ciudad iraní de Minab, donde murieron 5 niñas en edad escolar, adquiere un sentido aún más sombrío. Para los radicales en Teherán, estas muertes son la justificación perfecta para el terror económico contra el mundo entero. ¿Por qué debemos preocuparnos por su comodidad y sus precios de gasolina cuando nuestros hijos mueren bajo sus misiles? Ese será el eslogan de la doctrina oficial de Irán en los próximos meses. La muerte de Jamenei les ha dado carta blanca para cualquier acción. Los factores de disuasión se han evaporado junto con el espíritu del ayatolá. El mundo que conocíamos se basaba en la previsibilidad. Ustedes apretaban un botón y se encendía la luz. Abrían un grifo y salía agua. Introducían la boquilla en el depósito de gasolina y el coche arrancaba. Esta noche, esa cadena de previsibilidad fue destruida en su base misma. La muerte de Ali Jamenei fue la piedra que provocó la avalancha, y esa avalancha ya corre por las laderas de la economía global. Nadie sabe dónde se detendrá. En el siguiente bloque pasaremos al aspecto más aterrador de esta noche, el factor nuclear. ¿Qué está pasando en las instalaciones de Natanz y Fordo ahora mismo, cuando el sistema de mando de Irán está decapitado? ¿Quién controla las centrifugadoras y las reservas de uranio enriquecido? ¿Y por qué la confirmación de la muerte de Jamenei podría obligar a Israel a dar el último paso desesperado, un ataque nuclear preventivo contra Irán? Quédense con nosotros, porque la niebla de guerra se está volviendo radiactiva, y lo que van a descubrir a continuación les hará mirar el concepto mismo del futuro de una forma completamente nueva. Esto ya no es política, es una cuestión de supervivencia de la especie. Hemos llegado al umbral más oscuro, el más peligroso de esta noche. Si los bloques anteriores de nuestro análisis abordaron la destrucción material, los choques económicos y el colapso de las élites políticas, ahora nos toca asomarnos al abismo del que la humanidad se ha apartado diligentemente durante los últimos 30 años. Tenemos que hablar de la sombra nuclear que en estos momentos cubre no solo a Irán e Israel, sino a todo el globo terráqueo. La confirmación por parte de Estados Unidos de la muerte del líder supremo Ali Jamenei introduce en la ecuación del programa nuclear iraní un factor de imprevisibilidad absoluta. En la planificación estratégica existe el concepto de control negativo, un sistema de seguros que impide el uso de armas de destrucción masiva sin autorización del más alto mando político. Hoy, en Teherán, este seguro ha sido arrancado de raíz, y el mundo se ha congelado de un terror glacial ante la pregunta, ¿en manos de quién están ahora las llaves del átomo iraní? Para comprender la gravedad del momento, tenemos que trasladarnos virtualmente bajo tierra, a los búnkeres fortificados de Natanz y a los túneles rocosos de Fordo. Estas instalaciones son el corazón de las ambiciones iraníes, donde miles de centrifugadoras enriquecen día y noche el uranio a niveles que los analistas del OIE hace tiempo califican de prenucleares. Hasta esta mañana, estas instalaciones estaban bajo una doble supervisión. Por un lado, los científicos e ingenieros fanáticos del CGRI. Por el otro, la voluntad política de Jamenei, quien utilizaba la carta nuclear como un instrumento de complejo regateo diplomático. Jamenei era quien frenaba a Irán de dar el llamado salto final, la creación de una cabeza nuclear completa. Entendía que ese único paso convertiría a Irán en un blanco para la destrucción total. Pero Jamenei ha muerto, y sus herederos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la misma gente que ahora dirige el bombardeo contra la Quinta Flota, pueden tener una visión completamente distinta del futuro. Para los radicales en la cúpula del CGRI, las armas nucleares no son un instrumento de negociación, son el único garante de supervivencia del régimen después de la decapitación. En condiciones en que las bombas estadounidenses caen sobre Teherán, los comandantes sobre el terreno pueden desarrollar una lógica letal. Si no presentamos al mundo un argumento nuclear en las próximas horas, seremos borrados de la faz de la Tierra. Esta es la trampa nuclear de esta noche. El apagón informativo en Irán hace imposible el monitoreo de estas instalaciones por parte de la comunidad internacional. Las cámaras del OIEA podrían estar apagadas, los inspectores bloqueados en sus hoteles y las centrifugadoras pasadas a régimen de producción máxima. Nos encontramos en una situación en la que el tiempo hasta el salto, el breakout time, podría reducirse de semanas a unas cuantas horas. Y aquí entra en escena Israel. Para el gabinete de ministros en Jerusalén, la muerte de Jamenei y el caos subsiguiente representan una ventana de oportunidad que se cerrará tan rápido como se abrió.
La doctrina Begin israelí dicta que el Estado judío nunca permitirá que un régimen que clama por su destrucción adquiera armas nucleares. Israel lleva décadas preparándose para esta mañana. Todos los vuelos sobre el desierto del Negev, todos los ensayos de reabastecimiento en el aire, todas las compras de bombas antibúnker GBU-57 estaban dirigidas a un solo objetivo, Natanz y Fordo. Y si la inteligencia israelí, el Mossad, registra en este momento el más mínimo movimiento que indique un intento del CGRI de ensamblar un dispositivo nuclear en medio del vacío de poder, la orden de despegue se dará de inmediato. Este es el ultimátum israelí que flota en el aire sin que se haya pronunciado una sola palabra. Israel no puede permitirse el lujo de esperar a que termine la lucha de poder en Teherán. Para Netanyahu y sus generales, un Irán decapitado con uranio en sus manos es un escenario del fin del mundo. Y si Jerusalén decide lanzar un ataque preventivo sobre las instalaciones nucleares ahora mismo, mientras las defensas antiaéreas iraníes están desorganizadas, veremos una escalada frente a la cual las salvas de misiles de hoy parecerán un juego de niños. Un ataque contra los centros nucleares no son solo explosiones, es el riesgo de contaminación radiactiva de vastos territorios, es un desastre humanitario que afectaría a todo el Golfo Pérsico, incluyendo Dubái, Bahrein y Qatar, de los que hablamos antes. Analicemos la reacción de Washington. La Casa Blanca se encuentra ahora en una situación de Zugzwang estratégico. Por un lado, Estados Unidos está obligado a proteger a sus aliados y sus bases que están bajo fuego iraní. Por otro lado, Washington intenta desesperadamente disuadir a Israel de un ataque a las instalaciones nucleares, consciente de que esto incendiaría el mundo entero. Si Israel ataca Fordo sin coordinación directa con Estados Unidos, esto podría arrastrar a América a una guerra para la cual no está preparada ni política ni logísticamente. Vemos cómo la quinta flota de Estados Unidos en Bahrein intenta restaurar el mando mientras se siguen interceptando misiles sobre ella. Los militares estadounidenses ahora mismo están luchando por su propia supervivencia, y en estas condiciones les es extremadamente difícil dictar su voluntad a Jerusalén. En este contexto, la tragedia en la ciudad iraní de Minab, donde murieron 5 niñas en una escuela, adquiere un subtexto aún más siniestro. Cada víctima de este tipo fortalece en la cúpula del CGR y la convicción de que el mundo solo entiende el lenguaje de la fuerza, y que solo la amenaza de una aniquilación global puede detener a la coalición occidental. El régimen decapitado necesita un escudo absoluto, y las armas nucleares son el único candidato para ese papel. Corremos el riesgo de enfrentarnos a una situación Frankenstein, en la que la máquina militar de Irán, creada por Jamenei, tras su muerte cobra vida propia, con una voluntad fanática e incontrolable. Pero piensen en las personas que viven a la sombra de estos centros nucleares. En ciudades como Isfahán, Bushehr y Qom, millones de civiles están ahora mismo encerrados en sus casas debido al apagón. Saben que sus ciudades son objetivos primarios. Para ellos, la sombra nuclear no es una cuestión de geopolítica, es una cuestión de si despertarán mañana. Si comienza un ataque masivo a las instalaciones nucleares, la nube radiactiva no pedirá pasaporte ni afiliación política. Cubrirá la región, transformando prósperas ciudades en zonas de exclusión. Y este es el precio más terrible que la civilización puede pagar por este conflicto. No olviden la postura de Rusia y China. Para Moscú, Irán es un aliado clave, y la desestabilización de Teherán es un golpe a los intereses rusos en todo el espacio euroasiático. Si las instalaciones nucleares de Irán son atacadas, Rusia podría considerar esto como una amenaza directa a su propia seguridad. China, por su parte, no puede permitir la contaminación radiactiva de la región, que es su principal fuente de energía. Vemos cómo el factor nuclear transforma una guerra regional en una crisis nuclear global, donde las grandes potencias podrían verse arrastradas al conflicto contra su voluntad. ¿Qué está pasando ahora dentro del OIEA? Esta organización internacional, designada para supervisar el átomo pacífico, se ha convertido en estos momentos en un testigo impotente. La conexión con los sistemas de monitoreo en Irán es intermitente o inexistente. Rafael Grossi, el jefe de la agencia, probablemente esté ahora intentando localizar a cualquier funcionario en Teherán, pero en respuesta solo oye el silencio del apagón. Este es el colapso del sistema de control internacional. El átomo iraní se encuentra ahora en una zona gris, donde no hay reglas, ni observadores, ni garantías. Merece especial atención el estado técnico de las instalaciones iraníes. Natanz ha sido en repetidas ocasiones blanco de ciberataques y sabotajes. Hoy, cuando la red eléctrica de Irán sufre enormes sobrecargas debido a los ataques y al apagón, los sistemas de refrigeración y control de las instalaciones nucleares podrían fallar por sí solos. Si las centrifugadoras comienzan a destruirse por los cambios de tensión o por ciberataques iniciados simultáneamente con el asalto de misiles, podríamos enfrentarnos a un desastre tecnológico antes de que caiga la primera bomba. Es un silencioso Chernóbil que podría estar comenzando ahora mismo en las profundidades de las montañas iraníes. Debemos entender, la muerte de Ali Jamenei no solo eliminó a un dictador,
Eliminó al contable nuclear que llevaba un estricto recuento de los riesgos. Ahora el equilibrio se ha roto. En Teherán, el poder pasa a los hombres de guerra, para quienes el apocalipsis nuclear es solo una variante de final aceptable si la alternativa es la rendición. Y es precisamente esta determinación lo que hace de la noche de hoy la más peligrosa desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Entonces, el mundo se salvó gracias a las cartas y los contactos personales entre Kennedy y Khrushchev. Hoy, en Teherán, no hay nadie que escriba cartas, y en Washington no saben a quién dirigirlas. El mundo que conocíamos se construyó sobre la doctrina de la destrucción mutua asegurada, pero esa doctrina solo funcionaba entre jugadores racionales. Hoy estamos tratando con irracionalidad, multiplicada por el dolor de la pérdida del líder y la furia por la muerte de las niñas en Minad. Es una mezcla combustible que puede arder más brillante que 1000 soles, y cada segundo de este silencio informativo desde Irán nos acerca al momento en que las acciones se vuelvan irreversibles. En el bloque final, haremos balance de este día que ha cambiado a la humanidad para siempre. Echaremos un vistazo a la mañana de mañana e intentaremos comprender si aún queda un camino de vuelta a la diplomacia o si hemos entrado oficialmente en una era de grandes convulsiones, donde las armas nucleares han vuelto a ser una herramienta real de guerra. Analizaremos los últimos partes de Bahrein, Dubái y Teherán y daremos respuesta a la pregunta principal: ¿qué hacer para ustedes, los simples espectadores, en este mundo que se ha vuelto loco? Quédense con nosotros, porque el final de esta historia se está escribiendo ahora mismo, y su tinta es la sangre y las cenizas de una era que se desvanece. Esto no son solo noticias, es el último informe de un mundo que nunca volveremos a ver igual. La sombra del átomo ya se ha proyectado sobre el mapa, y todos tendremos que aprender a vivir en esta nueva, fría y peligrosa luz. Hemos llegado a la frontera final de este interminable día impregnado de humo e incertidumbre. El sol que esta mañana iluminaba el mundo al que estábamos acostumbrados, el mundo de frágiles acuerdos, guerras proxy encubiertas y relativa estabilidad económica, se está poniendo sobre un planeta completamente distinto. Si han escuchado hasta este punto, comprenden lo fundamental. Lo que ha ocurrido en las últimas horas no se puede rebobinar. La muerte de Ali Khamenei, confirmada por Estados Unidos, el ataque con misiles al corazón de la flota estadounidense en Bahrein, la transformación del Burj Khalifa, el símbolo del lujo, en un cementerio vertical, y la muerte de las niñas en el Minab iraní. Todo eso no son simples viñetas en un feed de noticias. Es la campana fúnebre por todo el orden mundial que se construyó tras el final de la Guerra Fría. Hemos entrado oficialmente en la era del gran caos, donde las viejas reglas se han convertido en cenizas y las nuevas se escriben con sangre en estos mismos instantes. Hagamos el balance final de esta catástrofe geopolítica para que puedan ver no solo el humo, sino también los contornos del futuro que nos espera. La primera y principal conclusión: el concepto de disuasión ya no funciona. Durante décadas, Washington y Jerusalén creyeron que la amenaza de un ataque aplastante contendría a Teherán de lanzar un asalto directo. Hoy, Irán ha demostrado que cuando la supervivencia de su régimen y su ideología están en juego, los cálculos racionales ceden ante la lógica de Sansón en el templo. El ataque directo al cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Bahrein es un acto de audacia sin precedentes que coloca a la Casa Blanca frente a una elección imposible: iniciar una guerra total con el objetivo de aniquilar completamente el Estado iraní, o admitir el fracaso de su sistema de seguridad en la región. Cualquiera de estos caminos lleva a perturbaciones globales cuya magnitud ni siquiera hemos comenzado a dimensionar. La muerte de Ali Khamenei, confirmada desde Washington, se ha convertido en ese cisne negro que ha derrumbado toda la estructura del poder iraní. Debemos entender que un Irán sin el radar no es solo un país en crisis, es un leviatán decapitado con ambiciones nucleares. Bajo las condiciones del apagón informativo en Teherán, no sabemos quién tiene exactamente ahora la mano sobre el botón de control de los misiles. Puede ser un fanático general del CGR y que ha decidido que no hay nada más que perder, o un consejo colectivo desgarrado por contradicciones internas. Pero una cosa está clara: la falta de un centro de poder único en un país que se encuentra bajo un intenso fuego hace que el riesgo de un apocalipsis accidental o deliberado sea el más alto desde la crisis de los misiles de Cuba. El eje de la resistencia iraní ahora funciona en un modo de inmolación autónoma, y detener este proceso con notas diplomáticas ya es imposible. Pero volvamos a la dimensión humana, que en este bloque ha alcanzado su cima trágica. Cuando hablamos de los 150 muertos en el Burj Khalifa, debemos comprender que no es solo una cifra. Es una sentencia contra Dubái como refugio seguro. La ciudad que se construyó como un oasis del futuro, como el lugar donde se daban cita a los capitales de todo el mundo, esta noche se ha convertido en una zona muerta. El ataque al edificio más alto del planeta es la ejecución simbólica del sueño global de prosperidad ajena a la política.
Cuando la sangre de inversores, turistas y expatriados se mezcla con fragmentos de cristal y acero a cientos de metros de altura, significa que en el mundo ya no quedan zonas protegidas. Si incluso el Burj Khalifa puede arder, significa que cualquier rascacielos en Londres, Nueva York o Singapur también puede hacerlo. Este ataque cambiará para siempre la psicología de la élite global y redirigirá los flujos financieros en busca de nuevos refugios, aún más ilusorios. Y en este contexto, la tragedia de las 5 niñas iraníes en la escuela de Minab confluye con la tragedia de 1,5 centenar de personas en Dubái. La guerra es la gran igualadora del dolor. Para una madre en Irán que perdió a su hija por un misil israelí, y para una familia en Europa cuyo padre no regresó de un viaje de negocios a Dubái, la geopolítica es exactamente el mismo mal. Estas víctimas ahora serán utilizadas por la propaganda de todos los bandos como combustible para un odio nuevo y aún más ciego. Vemos cómo la niebla de guerra ciega no solo a los generales, sino también a las personas corrientes, convirtiendo al mundo en un campo de batalla donde no hay gente con razón, sino solo personas asesinadas y aquellos que se preparan para matar. La sentencia económica al viejo mundo ya ha sido dictada. El bloqueo del estrecho de Hormuz, iniciado por el CGR y tras la noticia de la muerte del líder, es una guillotina financiera para la economía global. Debemos ser honestos con nosotros mismos. La era de la energía barata, de los productos accesibles y de la logística global ha terminado esta mañana. Los precios del petróleo, que ya asaltan cotas impensables, son solo el primer síntoma. Les seguirá la parálisis del transporte aéreo, el colapso del mercado de seguros y la desestabilización de las divisas. Cada uno de ustedes sentirá esto en su propia vida. No es una crisis de televisión, es una realidad que entrará en sus hogares a través de los recibos de la luz y los precios de los alimentos. El mundo está pagando un precio colosal por el intento de resolver la cuestión iraní por la fuerza, y este precio puede resultar insoportable para muchos gobiernos en Occidente. La postura de Ucrania en este conflicto, que analizamos anteriormente, ahora parece aún más arriesgada. Kiev apostó por el colapso total del régimen iraní, esperando debilitar a sus oponentes. Pero en las circunstancias de un caos energético global y de una posible escalada nuclear, la atención de Occidente hacia el frente ucraniano podría debilitarse drásticamente. Vemos cómo los conflictos regionales se fusionan en una única guerra mundial, donde los recursos de cada país se dirigirán a su propia supervivencia. Ucrania e Irán se han encontrado en los polos opuestos de la misma fractura geopolítica, y cómo se ensancha esa fractura determinará el destino de ambas naciones durante las próximas décadas. Ahora lo más importante, sobre la precaución epistemológica de la que hablamos al principio. Ahora que Teherán permanece en la sombra del apagón y Washington da la información con cuentagotas, se verán sepultados bajo noticias falsas, manipulaciones y mentiras flagrantes. Nuestra tarea como analistas no es simplemente relatarles los partes de guerra, sino enseñarles a ver la estructura del caos. No crean en victorias rápidas o en la solución definitiva al problema. Una guerra de esta complejidad no tiene soluciones rápidas, solo tiene metástasis. Lo que vemos hoy es solo la primera fase. La segunda fase comenzará cuando quede claro quién ha tomado exactamente el poder en Irán y hasta dónde está dispuesto a llegar Israel en su intento de destruir las instalaciones nucleares de Fordo y Natanz. Estamos en el punto de máxima entropía. El viejo orden mundial, basado en el liderazgo de los Estados Unidos y el sistema de instituciones internacionales, ha sido declarado oficialmente muerto hoy. En su lugar nace algo nuevo, aterrador e impredecible. Un mundo de fuerza, un mundo de chantaje nuclear y un mundo de potencias hegemónicas regionales dispuestas a llegar hasta el final. La muerte de Ali Jamenei se convirtió en el catalizador que aceleró la reacción química de desintegración del viejo sistema. Y en esa reacción, todos somos solo átomos, atrapados en un proceso que no podemos controlar. ¿Qué pueden hacer en esta situación? Ante todo, no caer en el pánico, pero tampoco hacerse ilusiones. El mundo ha cambiado. Tienen que revisar sus planes de futuro partiendo de la realidad de un largo y doloroso periodo de inestabilidad global. Sigan la información, pero fíltrenla a través del prisma del análisis crítico. Nuestro canal seguirá operando bajo esta modalidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Buscaremos la verdad en la niebla de guerra. Cotejaremos los datos de Washington, Tel Aviv, Teherán y Beijing para darles la imagen con el mayor volumen posible. ¿Qué opinan? ¿Es la muerte de Ali Jamenei y el ataque al Burj Khalifa el 11 de septiembre para Oriente Medio, tras el cual no habrá vuelta atrás a la situación anterior? ¿Podrá el mundo evitar el escenario nuclear si el CGR decide lanzar su golpe de último recurso? Escriban sus pensamientos en los comentarios. Hoy su opinión no es solo un comentario debajo del video, es parte de una discusión global sobre cómo vamos a sobrevivir todos en este mundo nuevo, frío y peligroso.
Leemos todo lo que escriben porque es precisamente en estos momentos cuando la comunidad de personas pensantes se convierte en el único pilar en medio de un océano de caos. Suscríbanse al canal, denle a la campanita y compartan este video. La información hoy es la moneda de supervivencia. Seremos su brújula en esta tormenta geopolítica. La situación cambia cada minuto y la próxima noticia puede llegar de cualquier lugar, desde los búnkeres de Natanz, desde el cuartel general de la Quinta Flota o desde las salas de reuniones del Politburó en Beijing. Estén listos para todo. Terminamos este bloque, pero no nuestra vigilancia. La sombra de una gran guerra ha caído sobre el mapa y todos tendremos que aprender a vivir en ella. Cuiden a sus seres queridos, acuérdense de las víctimas en Minab y en Dubái. Recuerden que detrás de cada número en los partes de guerra hay una persona viva. Y recuerden que la verdad es lo que nos ayuda a seguir siendo humanos cuando a nuestro alrededor se derrumban rascacielos y estados. Soy Daniel Ingenio de Oro. Seguimos en contacto. El mundo de ayer se ha ido para siempre. Bienvenidos al primer día de la nueva era, la más peligrosa en la historia de la humanidad. Lo más importante apenas comienza. No aparten la mirada. Este video tiene un propósito estrictamente educativo y analítico. Analizamos escenarios geopolíticos complejos y sus impactos globales, economía, seguridad, sociedad. No apoyamos, glorificamos ni promovemos la violencia, el terrorismo o el odio de ninguna forma. Las descripciones de conflictos y tácticas militares se basan en datos de dominio público y teoría de la estrategia, buscando fomentar el pensamiento crítico sobre la fragilidad de la paz mundial. Nuestro objetivo es informar y preparar a la audiencia para entender las dinámicas del poder internacional con total objetividad.